Hay secretos que nunca deberían descubrirse, pero alguien lo hizo. En lo más profundo de una base oculta, un experimento cruzó un límite prohibido y algo respondió desde el otro lado. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Ahora, la pregunta no es qué trajeron aquí, sino si alguna vez podremos deshacernos de ello. El zumbido de los generadores eléctricos resonaba en lo profundo de la base subterránea, una instalación secreta en el corazón del desierto de Nevada. La sala de experimentación estaba iluminada únicamente por la luz azulada de los monitores y la tenue fluorescencia de los tubos en el techo. En el centro de la habitación, atado a una silla metálica con gruesas correas de cuero, el sujeto 47 respiraba con dificultad. Su cabeza, completamente afeitada, estaba cubierta de sensores conectados a un casco neurosináptico. Desde donde estaba, podía ver el temblor sutil en sus dedos, un signo inequívoco de su nerviosismo. No podía culparlo. Si lo que esperábamos era cierto, estábamos a punto de cruzar un umbral del que no había vuelta atrás. La doctora Emily Bass estaba al otro lado del cristal blindado, con un auricular pegado a su oído mientras revisaba la pantalla de datos. Su ceño fruncido reflejaba la tensión de todos en la sala. Me acerqué a ella y carraspeé antes de hablar. Todo listo. Estamos dentro de los parámetros esperados, dije, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Bass me miró y asintió con un gesto seco. Luego, presionó un botón en el intercomunicador. Sujeto 47, ¿me escucha? El hombre en la silla alzó la vista con lentitud. Sus pupilas estaban dilatadas, como si ya estuviera en otro estado mental. Su voz sonó rasposa cuando respondió. Sí, estoy aquí. Bass hizo una señal y el técnico activó la máquina. Un leve zumbido inundó la sala y las luces parpadearon por un segundo. En las pantallas, los gráficos de su actividad cerebral se dispararon con un frenesí imposible de anticipar. Los patrones no correspondían a nada que hubiéramos visto antes, ni siquiera en las pruebas previas. El sujeto 47 comenzó a respirar más rápido y su espalda se arqueó contra la silla. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. De repente, el ambiente en la habitación cambió. El aire vibró, como si la presión hubiera aumentado de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi el reflejo en la ventana de observación. Algo se movía en la sala, algo que no debería estar allí. ¿Lo estáis viendo?, murmuró uno de los técnicos a mi lado. La figura era alta y delgada, su silueta apenas perceptible, como si la luz se doblara a su alrededor. No tenía ojos, pero su boca se movía de una manera imposible, emitiendo un sonido bajo, vibrante, que no provenía del sistema de audio. Dios, no puede ser, susurró Bass. El sujeto 47 dejó de convulsionar y, por primera vez en minutos, pareció consciente de su entorno. Pero cuando alzó la cabeza, sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de iris o pupilas. No debieron haberlo llamado, dijo con una voz que no era la suya. Las luces parpadearon violentamente y el sonido del sistema eléctrico colapsando llenó la sala. Los monitores comenzaron a mostrar códigos sin sentido, flujos de datos que cambiaban demasiado rápido para ser analizados. Intenté acercarme a la consola, pero mi cuerpo entero se erizó de pavor cuando la figura en la sala giró la cabeza en mi dirección. Por primera vez sentí que me veía, o peor aún, que me entendía. ¿Desconectadlo? Ahora, gritó Bass, golpeando el intercomunicador. Los técnicos hicieron todo lo posible por cortar la señal, pero nada funcionó. Las pantallas continuaban mostrando los datos enloquecidos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo inevitable. No importaba si apagábamos las máquinas. La criatura ya estaba aquí. La sala quedó sumida en la penumbra, las luces apenas parpadeaban en intervalos erráticos y el sonido de los generadores se convirtió en un murmullo intermitente. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera filtrándose en cada molécula de oxígeno. Un zumbido grave vibraba en el suelo bajo mis pies, una frecuencia baja que parecía resonar dentro de mi cráneo y hacía que mi visión se nublara por fracciones de segundo. La figura en la sala de experimentación se mantenía inmóvil,
su boca aún moviéndose en un intento de formar palabras, aunque ningún sonido salía de ella. El sujeto 47 seguía sentado en la silla, pero su expresión no mostraba rastro del hombre que habíamos estado estudiando. En su lugar, algo más lo habitaba, algo que nos observaba con una conciencia ajena, distante e insondable. El silencio. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. El silencio se rompió de golpe cuando un soldado de la seguridad empujó la puerta blindada y entró con su rifle en alto. La linterna acoplada al arma proyectó un haz de luz que iluminó la figura por un instante. Fue suficiente para que todos viéramos el cambio. Lo que antes parecía una sombra amorfa adquirió un volumen imposible, una forma sólida pero inestable, como si su cuerpo estuviera compuesto de una sustancia que no pertenecía a este mundo. La criatura giró lentamente la cabeza en dirección al soldado y entonces se movió. No caminó, no corrió, simplemente desapareció y volvió a materializarse justo frente a él en un solo parpadeo. El soldado apretó el gatillo y la ráfaga de disparos retumbó en el espacio reducido de la habitación. Las balas atravesaron la entidad sin producir ningún efecto visible hasta que, en un movimiento antinaturalmente rápido, la criatura levantó una de sus extremidades y con una facilidad escalofriante hundió sus dedos en su rostro. La carne y el hueso cedieron como si estuvieran hechos de barro húmedo y un sonido viscoso y húmedo llenó el aire cuando el cuerpo inerte del hombre se desplomó al suelo con el cráneo deformado en un amasijo irreconocible. El caos se desató de inmediato. Bass gritó órdenes que nadie escuchó, otro soldado intentó disparar, pero su arma dejó de funcionar al instante, los monitores se volvieron locos, emitiendo pitidos y destellos de códigos que cambiaban en patrones aleatorios, como si la misma presencia de la criatura alterara las reglas fundamentales de la realidad a su alrededor. Intenté correr hacia la puerta, pero el sujeto 47, o lo que quedaba de él, me tomó del brazo con una fuerza sobrehumana. Sentí su piel fría como el acero y al girarme vi su rostro muy cerca del mío. Su boca se movió, y esta vez, escuché su voz con claridad. Ellos ya vienen. Lo empujé con todas mis fuerzas y logré zafarme justo cuando las luces volvieron a parpadear. La criatura se movió de nuevo, más rápido de lo que el ojo humano podía procesar, su figura se distorsionó en el aire antes de reaparecer junto a uno de los técnicos. No tuvimos tiempo de reaccionar. En menos de un segundo, la criatura hundió sus extremidades en el torso del hombre y lo levantó en el aire como si no pesara nada. Un grito ahogado escapó de su boca antes de que su cuerpo fuera partido en dos con un chasquido desgarrador. La sangre caliente salpicó las pantallas y el suelo, el olor metálico inundó el ambiente, pero lo más aterrador fue la forma en la que la criatura dejó caer los restos como si fueran desperdicios sin importancia y luego levantó la cabeza como si estuviera escuchando algo. De repente, un sonido diferente irrumpió en el caos. Un pitido agudo proveniente de las pantallas, un código en ondas de radio se estaba transmitiendo desde los sistemas de la base. Bass se giró y observó con horror los datos que parpadeaban en el monitor principal. No era una interferencia ni un fallo en los equipos. Era una respuesta. Dios, hay más. No es solo una. Hay varias. Están por toda la base, susurró con una incredulidad aterradora. Sentí un nudo helado en el estómago cuando vi la pantalla. Múltiples señales electromagnéticas aparecían a lo largo de la instalación, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. No entendía cómo, pero la criatura no era la única. Algo más había cruzado con ella. Algo que ya no estaba en la sala de experimentación, sino disperso por toda la base. Bass reaccionó de inmediato. Tenemos que llegar a la sala de control y activar el protocolo de pulso electromagnético. Es nuestra única opción, dijo con una resolución férrea, aunque su voz temblaba levemente. Sabía lo que significaba. Si activábamos el pulso, toda la base quedaría sin energía, en completa oscuridad, y si las criaturas sobrevivían a eso, estaríamos completamente indefensos. Pero la alternativa era aún peor. Sin más opciones, nos movimos en dirección a la salida. Logramos abrir la puerta manualmente y salimos al pasillo justo a tiempo para ver cómo la luz roja de las alarmas de emergencia iluminaba la base. El sonido estridente de las sirenas de evacuación reverberaba en los corredores de cemento y las sombras alargadas en las paredes parecían moverse con vida propia.
El eco de disparos se escuchaba en la distancia, seguido de gritos que se interrumpían de forma abrupta, dejando un silencio fúnebre tras cada detonación. Corrimos sin mirar atrás, sabiendo que algo nos acechaba, algo que ya no estaba atrapado en la sala de experimentación. Algo que ahora se había dispersado en cada rincón de la instalación. Y lo peor de todo, lo supe en ese instante con una certeza abrumadora, lo que había cruzado la brecha ya no podía ser contenido. El eco de nuestras pisadas resonaba en los pasillos mientras corríamos hacia la sala de control, el sonido de disparos y gritos se mezclaba con el zumbido cada vez más intenso de la frecuencia que vibraba en el aire, esa transmisión de baja frecuencia que había comenzado desde que la criatura apareció y que ahora se intensificaba con cada paso que dábamos. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo, proyectando sombras grotescas en las paredes, figuras distorsionadas que se retorcían con cada destello, pero no eran solo ilusiones, porque en algunos momentos, en el rabillo del ojo, alcanzaba a ver cosas moviéndose, siluetas humanoides que aparecían y desaparecían en la penumbra, como si la realidad misma se fragmentara a su alrededor. Sentía que nos estaban rodeando, aunque no podía verlas con claridad, pero la sensación de que algo invisible nos acechaba era insoportable, como si una presencia imposible de definir estuviera rozando nuestra piel, observándonos desde un plano que no podíamos percibir del todo. Buzz lideraba la carrera hacia la sala de control, su respiración era rápida, pero su determinación era absoluta, yo la seguía de cerca, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda mientras la adrenalina mantenía mi mente enfocada en una sola idea. Debíamos activar el pulso electromagnético antes de que fuera demasiado tarde. Detrás de nosotros, un soldado nos cubría con su rifle en alto, pero cada vez que intentaba disparar, su arma fallaba, como si el simple acto de intentar dañar a esas cosas fuera imposible, como si la lógica de nuestro mundo no aplicara en su presencia. A mitad del pasillo, algo se materializó justo frente a nosotros, emergiendo de la nada como un parpadeo en la realidad, una de esas entidades, alta, amorfa, su boca moviéndose en un murmullo mudo, sus extremidades alargadas ondulando como si estuviera adaptándose a la gravedad de nuestro mundo, y antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó sobre el soldado con una velocidad imposible, envolviéndolo en su sombra mientras un crujido seco y húmedo llenaba el aire. Se quedó rígido por un segundo y luego, en un movimiento grotesco, su cuerpo se desplomó como un saco vacío, su carne convertida en algo indescriptible, una masa informe que aún parecía moverse en pequeños espasmos involuntarios. Buzz no se detuvo ni por un instante y yo tampoco, el horror era paralizante, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Llegamos a la puerta de la sala de control y ella ingresó el código de acceso con dedos temblorosos. La compuerta blindada se deslizó con lentitud y en cuanto tuvimos el espacio suficiente, nos deslizamos dentro y la cerramos tras nosotros justo cuando algo oscuro golpeó el metal desde el otro lado con una fuerza que hizo temblar el marco blindado de la puerta. Los monitores dentro de la sala seguían funcionando, parpadeando con datos corruptos, señales de radio en códigos que no reconocíamos, pero lo más aterrador fue ver la cantidad de señales de actividad electromagnética en la base. Lo que al principio era solo una entidad se había multiplicado exponencialmente, estaban en todas partes, moviéndose a través de la estructura, algunas desapareciendo y reapareciendo en diferentes sectores, como si el espacio y el tiempo no significaran nada para ellas. Esto no es un simple fallo, no es un fenómeno aislado, murmuró Buzz mientras revisaba las lecturas, sus ojos reflejaban una comprensión aterradora. No hemos abierto una puerta, hemos abierto un portal y lo hemos dejado abierto, esas cosas ya están dentro. No hubo tiempo para dudar, accedí a los controles principales y activé el protocolo de emergencia. El pulso electromagnético requería una carga antes de ser disparado y en ese instante escuchamos un sonido diferente, no venía de los monitores, no venía de la base, venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, un susurro en una frecuencia demasiado baja para ser humana, una vibración en el aire que se convirtió en palabras, palabras que no deberían existir en nuestro idioma pero que entendimos con una claridad que nos heló la sangre. La conexión está establecida. No se puede deshacer. Giramos al mismo tiempo y lo vimos, el sujeto 47 estaba de pie en la entrada de la sala de control, pero no era él, su piel se había oscurecido, su carne tenía un tono cenizo, como si estuviera en proceso de descomposición, aunque aún se movía con vida,
sus ojos negros como el vacío nos miraban sin parpadear y su boca se curvó en una sonrisa antinatural, una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Ellos ya vienen, repitió con voz hueca, y en un parpadeo, su cuerpo se movió hacia nosotros con una velocidad imposible. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. No pensé, solo reaccioné, saqué el arma de mi funda y disparé sin detenerme, las balas impactaron su cuerpo y esta vez, a diferencia de las otras entidades, el sujeto 47 sí se tambaleó, su cuerpo tembló con cada impacto hasta que finalmente se desplomó, sus ojos fijos en mí incluso en el suelo, su boca aún curvada en esa expresión imposible mientras una sustancia negra comenzaba a filtrarse de su piel. Ahora, gritó Bass. Presioné el botón. El pulso electromagnético se disparó en toda la base, un estallido invisible recorrió cada pasillo, cada sala, cada rincón, las luces se apagaron al instante y por un segundo, todo quedó en un vacío absoluto. No podía ver nada, no podía escuchar nada, solo el latido frenético en mi cabeza, luego, una última vibración recorrió el suelo y lo supe, ellas estaban desapareciendo. Cuando las luces de emergencia regresaron, el silencio era absoluto, la base parecía un cascarón vacío, las lecturas en los monitores estaban muertas, las señales electromagnéticas habían desaparecido, no quedaba rastro de ellas, ni del sujeto 47, ni de los cuerpos de los soldados, solo un vacío inquietante que se sentía tan antinatural como la presencia de aquellas cosas. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los equipos de contención, nos sacaron de la base sin explicaciones, sin respuestas, solo órdenes estrictas de no hablar con nadie. Bass y yo fuimos sometidos a interrogatorios interminables, nos hicieron firmar documentos de confidencialidad, nos aislaron durante semanas hasta que finalmente nos dejaron ir, pero ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Años después, cuando todo parecía ser un recuerdo distante, un informe clasificado fue filtrado en 2019, un documento que mencionaba una anomalía detectada poco después de la activación del pulso electromagnético, una señal de baja frecuencia proveniente de un punto desconocido en el espacio, una señal que continuaba emitiéndose sin interrupciones. No había sido un ataque. Había sido un primer contacto. Y lo peor de todo, la transmisión seguía activa. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.